Hola, buenas tardes, bienvenidos al Museo Amparo. Vamos a dar inicio a esta conferencia que se ha organizado en el marco del programa de estudios e investigación de la colección permanente del Museo Amparo. El título de hoy es Arte y Poder, la cerámica polícroma del posclásico en Mesoamérica, y damos la bienvenida a la doctora María Isabel Álvarez y Casa. María Isabel Álvarez y Casa es licenciada en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene la maestría y el doctorado en Historia del Arte realizados en la Facultad de Filosofía y Letras y en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Isabel se ha especializado en arte indígena del posclásico, en códices, pintura mural y cerámica. Su línea de investigación está orientada a la definición de escuelas pictóricas de este periodo y del siglo XVI. Ha publicado, entre otros textos, Estilo y región en el arte mesoamericano, publicado en coordinación con Pablo Escalante Gonzalvo en el año 2017. Variedades estilísticas de la tradición mixteca Puebla, en coautoría con Elodie Dupe y García, El color en los códices del Grupo Borgia, Divergencias y Convergencias en el mismo volumen. Los Códices de Puebla, libros pintados de antigua tradición, publicado en el libro Miradas de la cultura del libro en Puebla, obra coordinada por Marina Garone y publicada por Ediciones Cultura y el Instituto de Investigaciones Bibliográficas en el año 2012. María Isabel es miembro de un proyecto interdisciplinario internacional de la Biblioteca Bodleiana de Oxford, Reino Unido, para el estudio de códices mesoamericanos de este repositorio y otros más de Francia y Austria, en diferentes estancias de investigación. Es miembro del Seminario de Pintura Mural Prehispánica del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, es directora y asesora de diversas tesis de licenciatura, maestría y doctorado, tanto en México como en el extranjero. Además, ha participado en congresos académicos nacionales e internacionales, así como en actividades relacionadas con la difusión de la cultura. Pues Isabel, gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Ha hecho la investigación de la colección de arte prehispánico del museo en lo relativo a su área de especialidad. Bienvenida y comenzamos. Gracias, muy amables. Bueno, muy buenas tardes. Tengo el placer de estar aquí hoy con ustedes para hablar un poco sobre el acervo de piezas arqueológicas de arte prehispánico y he elegido algunas que nos pueden dar una información histórica muy relevante, sobre todo en lo que respecta a la ciudad de Cholula, ¿no? Esta pieza espero que prontamente la exhiban. Actualmente está dentro de la bodega de bienes culturales de aquí del museo, pero es muy interesante. Vamos a hablar un poco justamente de lo que una pieza de esta naturaleza nos puede decir, y claro que, bueno, muchos de estos objetos que fueron encontrados a veces de forma fortuita o por excavaciones arqueológicas, pero claro, mucho de este acervo que fue, digamos, encontrado de manera fortuita, pues nos falta justamente el contexto para poder ubicar su temporalidad o quién pudo haber realizado estas maravillosas vasijas que tenemos aquí en el Museo Amparo. Esta es una muy linda que vamos a ir analizando y viendo qué información sabemos de estos tipos de vasijas y, claro, sobre todo a la luz, digamos, podríamos decir casi centurias de investigación, desde época de Hernán Cortés, Bernal Díaz, llamaba la atención justamente de las vasijas de Cholula, ¿no? Entonces, esta es una vasija. Ahora vamos a dar los argumentos de por qué pienso que es una vasija de Cholula y la información que nos puede dar. Esta es otra de las vasijas. Ambas van a formar parte, digamos, de lo que se conoce como la tradición mixteca Puebla, pero esta tradición se fue desarrollando a lo largo del tiempo y vamos a ver un poco a qué de este periodo posclásico puede pertenecer. Bueno, una cosa también muy importante y que da motivo al título de la plática es justamente que estas vasijas polícromas finísimas, que como ven tienen un acabado realmente muy fino, fueron utilizadas
para eventos de enorme trascendencia política, tales como los matrimonios entre las élites nahuas que llegaron aquí al Valle de Puebla-Tlaxcala y las élites mixtecos. Entonces, una cosa muy interesante, una historia poco conocida, que se nos habla poco, sobre todo a nivel primaria y secundaria, pues muchas veces los héroes de la batalla o de la historia pues son los mexicas, pero hay una historia anterior a los mexicas muy rica y que tiene que ver con un desarrollo cultural que se dio justamente aquí en el Valle de Puebla-Tlaxcala. Entonces, justamente, digamos que estos objetos sintetizan una enorme cantidad de información, que es de lo que voy a tratar la plática el día de hoy, y que tiene que ver desde cuestiones históricas hasta cuestiones técnicas. Entonces, bueno, ¿qué podemos saber de este tipo de vasijas? Primero, bueno, es una olla, digamos, pintada que tiene asas, que seguramente fue utilizada en eventos rituales, como les decía, muchas veces fueron utilizados dentro de alianzas matrimoniales y, bueno, tiene, digamos, estas asas donde seguramente se le ponían cordeles para poder transportar líquidos. Bueno, presumimos que es una vasija de Cholula, ahora vamos a ver por qué, y quizás de las preguntas más difíciles de responder es quién pudo haber hecho este tipo de vasijas. Si fueron, por ejemplo, grupos otomangues, que al parecer son los grupos más antiguos que habitaron esta región, o si fueron, como dicen las fuentes, los olmecas Xicalanca, que llegaron más o menos entre el 850 y 900 después de Cristo, o si, como también se sabe, fueron los toltecas chichimecas quienes se pudieron elaborar estas vasijas. Las preguntas que están en rojo son las más difíciles de responder, porque Cholula realmente es una ciudad sagrada que estuvo habitada por diversos grupos, y eso es lo más complejo de entender de la historia de Cholula. Bueno, ya les decía entonces que su uso es ritual y político. Tienen una técnica que consiste en pintar la vasija antes de la cocción, que ahorita vamos a dedicar una buena atención a eso, porque está hablando de relaciones culturales muy importantes que se dieron más o menos un poco antes del 900 después de Cristo aquí en esta región, y ahorita vamos a pasar a eso. Bueno, y posiblemente, digamos, por el estilo de la vasija, estamos ubicando la que pueda ser de esta temporalidad que se ha llamado posclásico medio, que es entre el 1150 y 1350, época en donde las fuentes históricas y algunos otros indicios culturales nos hablan de que llegaron los toltecas chichimecas, primero los toltecas y luego en alianza con los chichimecas, y digamos se apoderaron de esta región del Valle de Puebla-Tlaxcala, y hablaremos también un poco del simbolismo que tienen pintado, de los motivos que tiene pintada y su posible simbolismo en estas vasijas. Bueno, entonces, como ustedes saben, Cholula pues era una ciudad sagrada, decían los cronistas del siglo XVI que Cholula era como una especie de Meca, ¿no?, donde había una gran confluencia de peregrinaciones y donde también había, digamos, el principal culto a Quetzalcóatl como patrono de los comerciantes. Eso nos habla también de la importancia histórica también de Cholula. Y bueno, ¿por qué pensamos que puede ser de Cholula? Porque han aparecido una gran cantidad de vasijas polícromas, como de la que estamos hablando, y que, bueno, son de diferentes temporalidades, pero bueno, Cholula se hizo famosa justamente por la fabricación de vasijas pintadas de altísima calidad, ¿no? Y que, bueno, fueron inclusive exportadas después, tiempos más tardíos, en la época de Moctezuma. Bueno, Moctezuma también, pues, comió sus alimentos, digamos, de estas finísimas vasijas. Y, bueno, Cholula, pues, tiene, digamos, esta circunstancia geográfica privilegiada, porque fue punto, digamos, de paso de la región del Golfo en las rutas comerciales que tenía Teotihuacán hacia esta región o también hacia los valles centrales de Oaxaca. Y no solamente tiene, digamos, esta importancia geográfica, sino que también es la única ciudad, digamos, de los que surgieron en el periodo anterior, en el epiclásico,
entre el 600 y 900 de Cristo, como está puesto en la pantalla, son estas 4 ciudades, Cholula, Cacaxtla, Teotenango y Xochicalco, que de alguna manera confluyen y coexisten entre el 600 y el 900, pero de estas 4 ciudades, la única que sobrevive hasta nuestros días pues es la ciudad de Cholula. Entonces, es un puente muy importante entre el mundo clásico, digamos, de la época teotihuacana, entre el 200 y el 600 después de Cristo, a este periodo de transición que se conoce como epiclásico del 600 a 900 y trasciende esa temporalidad. Y bueno, como ustedes bien saben, pues Cholula es la única ciudad de América que tiene 3000 años de ocupación ininterrumpida. Esa es una situación que la hace verdaderamente especial y que quisiera llamar también la atención justamente para revalorar la importancia histórica que tiene esta ciudad sagrada. Entonces, bueno, tiene esa cualidad de ser un puente entre el periodo clásico y el posclásico y pues sucedieron fenómenos de enorme importancia histórica que vamos a ir desarrollando a lo largo de la plática. Bueno, pero entonces, ¿quiénes pudieron haber sido los que elaboraron, digamos, estas vasijas? Si vemos unas pinturas que pues, no están exhibidas al público porque es de difícil acceso, pero hay unas pinturas murales que son las que están en la pantalla, que se conocen como chapulines, pero no son chapulines, son cráneos pintados, y que son más o menos como del 200 después de Cristo, y que están dentro, en etapas anteriores a lo que nosotros vemos exteriormente de la pirámide de Cholula, justamente, la famosa Tlachihualtepet, esta pirámide que está hecha de adobe. Entonces, pues justamente, bueno, ¿qué elementos podemos asirnos o allegarnos para tratar de deducir qué grupos pudieron haber estado? Porque claro, de esta temporalidad no tenemos documentos históricos, así que la arqueología y la historia del arte son los que nos pueden dar, digamos, alguna ruta para tratar de entender quiénes pudieron haber sido los pobladores originarios de Cholula. Entonces, pues tenemos estos murales que ahora tienen un grave problema de conservación, que son las famosas pinturas de los bebedores. Y bueno, realmente hay un estilo muy, muy peculiar de estas pinturas que nos habla que definitivamente no tenían la misma afiliación cultural, por ejemplo, de Teotihuacán. Aunque Cholula tenía relación con Teotihuacán, aparentemente eran grupos culturales diferentes. Y a través de las obras de arte vemos que también pues, tienen un estilo muy peculiar que solamente vamos a ver aquí en Cholula, pero vean ustedes la forma de resolver la figura humana. Algunos proponen que estas figuras están, digamos, quizás bajo el efecto de alguna sustancia psicotrópica o dicen, pues de pulque, ¿no? Y por eso están pintados de esta manera, pero también puede ser una convención local para representar la figura humana. Y dentro de esta pirámide, de la pirámide de Cholula, pues tenemos esta pintura de este felino que viendo la comparación un poco con la gama cromática, tenemos, aquí se ve un poquito más oscuro, pero tenemos verdes, amarillos y sobre todo lo que me llama mucho la atención es la manera de representar el felino, que nos puede hablar tanto la gama cromática como la manera de representar el felino, que puedan ser grupos otomangues, dado que sabemos que las pinturas de San Juan Ixcaquixtla en el sur de Puebla son pinturas popolocas. Entonces es muy posible que estos popolocas, que en la época de los toltecas chichimecas al parecer fueron desplazados al sur, pueden haber sido, si no ellos, a lo mejor algunos primos de los popolocas, los que realmente pudieron haber estado ocupando como la población, digamos, más antigua, ¿no?, de Cholula. Otra cosa muy, muy importante que no debemos de olvidar es la relevancia política e ideológica que tuvo Cholula en relación a otros grupos, especialmente los mixtecos. Esta imagen del Códice Nútalo, un códice mixteco histórico, nos está hablando de la coronación de un señor, un héroe de los mixtecos que se llama Ocho Venado, Garra de Jaguar, que es el sobrenombre de este gobernante mixteco que tenía la debilidad o el problema de que este gobernante no tenía un linaje noble. Entonces, lo que este señor hizo es hacer una serie de conquistas en la Mixteca Baja, en la Mixteca Alta y de la costa, y
para legitimarse políticamente, porque suficiente poder ya tenía, digamos, con la conquista que tuvo de todos estos pueblos, lo que hizo fue ir a la ciudad de Cholula, esto estamos interpretando que es un topónimo para la ciudad de Cholula, y que llega a investirse como Tecutli, siendo perforado el septum de la nariz para colocar un joyel de turquesa, que es lo que distinguía a los gobernantes. Entonces, fíjense ustedes, grupos mixtecos, o por lo menos, digamos, gobernantes, que llegan a la ciudad de Cholula, considerada como ciudad sagrada, para investir y legitimar políticamente a este señor mixteco. Entonces, esa es otra de las cualidades muy importantes de Cholula. Bueno, esto también lo confirma Gabriel de Rojas, que es un cronista del siglo XVI, que habla justamente de este proceso, no solamente a través de los códices pictográficos, sino de las fuentes históricas con caracteres latinos, pues nos podemos allegar de información para saber esto. Y, como les decía, bueno, aquí también, ¿cómo sabemos que estas vasijas tan finas, tan elegantes, pudieron haber sido usadas en estos eventos tan importantes, como les digo, de las alianzas políticas? Pues porque tenemos imágenes de los códices mixtecos donde tenemos, aquí se ve que están una vasija con unos soportes en forma de cabeza de serpiente y con chocolate. Esa es la convención, digamos, para la bebida de chocolate, que sabemos que era una bebida restringida para la nobleza y también restringida para eventos de esta importancia política. Entonces, digamos que hasta aquí tendríamos la información de la importancia de Cholula y de cómo estos objetos fueron usados en eventos políticos y la hipótesis, digamos, que los pobladores originales, por las semejanzas estilísticas, pueden haber sido los primeros pobladores, digamos, de filiación otomangue. Pero bueno, voy a ir hablando un poco de esta historia justamente en la ciudad de Cholula, con esta cerámica polícroma. Esto implica, digamos, también una síntesis de tradiciones históricas y de tradiciones artísticas y, como les decía, Cholula es un poco como el puente entre Oaxaca, Teotihuacán y, bueno, en algún momento tienen una presencia los grupos mayas aquí en el altiplano, especialmente en el Valle de Puebla-Tlaxcala. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, como les decía, de alguna manera está sintetizándose en estas vasijas una historia de tradiciones artísticas que provienen básicamente de la dominancia de Teotihuacán, que dominó básicamente los cánones estéticos del altiplano, de los cánones también de la tradición zapoteca y, bueno, digamos que también hay un componente maya que se va a expresar justamente en esta cerámica polícroma. Y vamos a ver. Pues justamente en el epiclásico, entre, digamos, el 600, 650 al 900, pues sucede un fenómeno aquí en el Valle de Puebla-Tlaxcala, donde hay la incorporación de ideas estéticas mayas en las expresiones artísticas. Y quizás el caso más emblemático, quizás conocido por ustedes, pues es justamente las pinturas de Cacasla, donde hay elementos de la tradición teotihuacana como los glifos y quizás, digamos, esta costumbre de tener un fondo rojo para la pintura mural, pero donde hay una incorporación de elementos iconográficos como este cetro de poder maya y representación de la figura humana mucho más naturalista que los cánones teotihuacanos. Entonces, pues de una forma no explicada también, en Xochicalco empieza a aparecer la representación de personajes de alto rango con la posición y los ademanes propios del área del arte maya, ¿no? Entonces, tanto en Cacasla como en Xochicalco vamos a ver, digamos, una fuerte influencia. No sabemos hasta el momento si hay una ocupación de estos grupos porque no hay tan evidencia arqueológica tan clara de esto, pero sí, en esta época, Teotihuacán deja de ser el paradigma artístico por ser una ciudad que ya cayó en desgracia y los mayas empiezan a hacer ese paradigma en cuanto a los cánones estéticos y muy posiblemente, como se propone, dado que Teotihuacán deja un vacío en las rutas comerciales hacia el área maya, entonces los mayas de alguna manera
se deja un poco el camino libre para que los mayas intensifiquen su comercio con el altiplano justamente en la época en donde ya Teotihuacán no podría controlar las rutas de comercio. Entonces, a través del comercio es muy posible que llegaran estas ideas estéticas. Y otra circunstancia muy importante es que, claro, no solamente, digamos, vinieron la incorporación de estas ideas mayas, sino que en Cholula también había una tradición alfarera muy antigua. Estamos hablando de que estas vasijas también finísimas que se pueden ver exhibidas en el Museo Regional ahora y también algunos ejemplares en el museo allá en Los Fuertes, pues es una cerámica que no es pintada, pero es una cerámica bruñida, muy fina también. Y bueno, hay una circunstancia también geológica que permitió que se desarrollara aquí en el Valle de Puebla, Tlaxcala, una tradición alfarera porque los cholultecas encontraron barro de excelente calidad por la condición geológica de recibir ceniza volcánica en los deshielos de los volcanes, y esto hace que el barro tenga las condiciones óptimas para una alfarería de excelente calidad, como pueden ver ustedes aquí. Entonces, tanto las conexiones geográficas como comerciales, como pues la tradición alfarera en Cholula hicieron pues que se generaran estas cerámicas como la que mostrábamos al inicio, pues sí había antes de la cerámica polícroma precocción, cerámica pintada como este bellísimo ejemplar que procede de Teotihuacán, pero que tiene la cualidad de que es una técnica que implica la pintura de la vasija después de su cocción. ¿Y eso qué hace? Que la adherencia de los motivos pintados sea mucho más fugaz, por decirlo así, porque ya que el barro está cocido, no es tan fácil pues que el estuco, esta capa de estuco que se puso sobre el barro, pues realmente penetrara permanentemente. Entonces aquí vemos cómo hay una pérdida tanto de la capa de estuco como de la capa pictórica, porque justamente se hizo después de la cocción. Entonces, tanto en el área maya como aquí en Cholula, se empezó a buscar, digamos, una técnica que hiciera que los motivos permanecieran en el tiempo, que no fuera una cosa que por efecto del tiempo o del deterioro se perdieran. Entonces se empezaron a hacer experimentaciones como este tipo de vasijas que tienen esta técnica precocción, que justamente lo que significa es que antes de someterse a la cocción se pinta y entonces pasa un proceso de fusión molecular. Ahora vamos a ver cómo más o menos se pudo haber hecho, y entonces lo que estamos teniendo es que justamente hacia fines del epiclásico estas vasijas pintadas precocción involucraron, digamos, una innovación tecnológica que se incorporó, y la hipótesis de algunos arqueólogos que yo también sigo, pues es que estas técnicas pictóricas vienen del área maya porque estas vasijas pintadas precocción las tenemos anteriormente en el área maya y no tenemos antecedente en el altiplano, por lo menos para esa época. Entonces, hay un investigador norteamericano de nombre Michael Lind, que él es el que ya aterriza un poco sobre el tema de cómo es que está esta semejanza entre la cerámica polícroma de Cholula y la cerámica maya. Y entonces él dice, bueno, hay semejanza más o menos en esta primera época, que es casi, digamos, el inicio del posclásico, por ahí del 900 después de Cristo, donde él dice, bueno, de vasijas de fondo anaranjado o de fondo crema es muy posible que vengan justamente con la incorporación de esta tecnología alfarera del área maya, ¿no? Y bueno, pues eso es todo. Poder comprobar esa hipótesis fue, digamos, todo un proceso de investigación que yo realicé en la maestría, y que, bueno, pues sí tenemos ejemplares, ¿no?, de cerámica polícroma y varios ejemplares del área maya, pero el mundo de la cerámica polícroma, tanto de Cholula como del área maya, pues es un mundo así enorme, donde hay una gran cantidad de vasijas. Estas son, digamos, también de la época del posclásico,
perdón, del posclásico medio, estas sí ya son un poco más tempranas, del posclásico temprano. Y bueno, estas son algunas de las vasijas que yo, digamos, estuve estudiando para ver si, pues qué semejanzas podrían tener con la cerámica de Cholula. Entonces, bueno, digamos, es relativamente común ver aquí en el altiplano sí unas vasijas con fondo anaranjado. Bueno, sí coinciden también un poco con la técnica del área maya, pero sobre todo en donde hay, digamos, mayores semejanzas y donde sí podríamos considerar que es una incorporación de una técnica foránea, es en estas vasijas que tienen lo que se conoce como un engobe, que es un baño, digamos, de una arcilla más líquida, y que ahora se han hecho investigaciones donde se ha descubierto que este engobe tiene, digamos, el mismo componente de del caolín que se utiliza para la porcelana china, por ejemplo, y que tiene una gran cualidad en cuanto a soportar altas temperaturas. Entonces, estas vasijas fueron, digamos, bañadas con ese engobe y luego, bueno, se sometió a cocción y después se pintaron, en este caso se pintó estos motivos y finalmente se sometió a una segunda cocción. Eso lo que hizo fue hacer, como les decía, que esta pintura penetrara de manera permanente en el soporte de barro, de manera que, como ustedes pueden ver, esta vasija pues más o menos como del 900 después de Cristo y después de 1100 años de existencia, pues sigue con los motivos en su superficie, que eso es lo que estaban buscando tanto los mayas como los cholultecas, que los motivos quedaran permanente, ahora sí que por los siglos de los siglos, y sí lo lograron. Y bueno, haciendo la comparación, vean ustedes, y quizás estén de acuerdo conmigo, no sé si pueden bajar un poco la luz de aquí arriba, que pues hay una enorme semejanza, quizás es otra forma de vasija, pero en ambos casos sí tenemos un engobe crema, y lo más interesante es que esta vasija, digamos que parece ser que tiene esta tecnología maya, sin embargo, en su superficie vemos un estilo de representación bastante simplificado que es como mucho más propio de aquí del centro de México. En cambio, la vasija de aquí de Nacbé de Guatemala, que es una vasija estilo códice, tiene la misma gama cromática, digamos, la misma composición de su técnica, pero el estilo pictórico de la representación del pavo o del guajolote, pues es mucho más naturalista. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que en esta vasija, digamos, hay una síntesis de una tradición local con incorporación de una técnica foránea, pero donde el estilo pictórico va a persistir. Entonces, es un fenómeno, digamos, como de sincretismo cultural. Viendo ya vasijas un poquito más tardías, bueno, hay esta cualidad común a ambas que tienen un brillo muy peculiar. Vean el caso de la vasija de acá, el plato de Tikal, estilo danzante, donde ambas tienen esta peculiaridad, o sea, de alguna manera están teniendo la misma técnica. Y aquí se ve muy claramente, en estos dos ejemplos que les traje, ver un poco que justamente esta manera de pintar o de dar un segundo baño, primero se hizo un baño, digamos, de engobe crema, aquí se alcanza a ver un poco, ahorita vamos a ver unas imágenes a detalle, pero se hizo una primera cocción y después, ya una vez que se hizo la cocción con el engobe, se pintó de anaranjado y aquí ustedes pueden observar las huellas del instrumento, una esponja o un trapo con el que se pintó de la misma manera como lo vemos también en el plato maya. O sea, esta es una evidencia, digamos, de que tuvo dos procesos o dos cocciones. Como para ver un poco las semejanzas. Aquí les muestro un poco el detalle del engobe crema y que esa es una cualidad también que van a adquirir, digamos, todas estas vasijas de Cholula que empiezan a fabricarse a partir del 900, que tienen todas engobe crema, pero algunas van dejando más superficie blanca, otras, como en este caso, completamente cubren de anaranjado. Y también tenemos acá este plato de Campeche, del ave Muán, que
vemos aquí también, en este caso, cómo hay una primera capa de engobe y cómo después está, bueno, se hizo un delineado y después se pintó otra vez, digamos, toda esta vasija. Entonces, un poco esto es para hablarles de los elementos o de las informaciones que tenemos para soportar la hipótesis de que los cholultecas incorporaron esta tecnología maya. Pero no solamente se queda a nivel tecnológico, sino también hay algunas estrategias de representación, podríamos decir, o maneras de representar las cosas, como el hecho de que, por ejemplo, este es un vaso maya, estilo códice, donde este pintor de códices, justamente lo que está haciendo este pintor, tiene aquí una vasija con tinta y con este recurso de hacer, digamos, un corte transversal para que no quede la menor duda de que el contenido de esa vasija es tinta negra. Este recurso también lo vamos a ver posteriormente en los códices del posclásico, por ejemplo, en el códice vindobonensis, donde también el pintor de códices tiene su godete y hace este corte transversal para privilegiar el mensaje que se quiere transmitir. Hay también como estrategias la forma de combinar diferentes planos representados de manera simultánea. Acá se alcanza a ver un personaje que está sentado y que, bueno, tiene la planta del pie de una forma un poco esquemática, como acá en el códice Fejervar-Mayer tenemos también la huellita volteada. Es una manera de representar diferentes planos porque por algún interés quieren representar, digamos, de manera clara las plantas de los pies y los pies mismos, ¿no? Bueno, es para que ustedes noten el contraste entre el estilo de las vasijas mayas y, digamos, las que se fabricaban aquí, pues las vasijas mayas, estas, por ejemplo, del estilo Ic en el lago Matagua, pues tienen una intención de representar de alguna manera el volumen. Es un poco borrosa la imagen, pero sí alcanzan a ver, digamos, una diferente atonalidad. Hasta cierto punto vamos a decir que de todo el arte mesoamericano, los mayas son los que tienen este gusto por la representación naturalista. Pero vamos a ver que justamente estas formas sueltas, estas líneas curvas, las vamos a ver presentes en algunos platos justamente de Cholula que tienen estas formas. Esta forma, por ejemplo, es una convención para representar el hueso y esta forma, que es una vasija más o menos como del 900 al 1150, es una cosa que se va a quedar como una convención para todo el posclásico, no solamente en Cholula, sino para todo Mesoamérica, porque lo que también sucedió es que justamente en Cholula empieza a gestarse esa fusión de estas tradiciones culturales que les decía, de estas tradiciones artísticas, y surge lo que se ha denominado la tradición mixteca Puebla, ¿no? Que esta tradición se va desarrollando en esta época hasta alcanzar su forma madura en el posclásico tardío. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Este es otro ejemplo. Vean ustedes, no sé si alguno de ustedes reconocerá, por ejemplo, este perfil como si fueran las pinturas de Cacasla, donde tenemos aquí un personaje con deformación craneana y esta forma de líneas muy curvas para representar las plumas. También de este plato de Calakmul hay un recurso que también se va a utilizar aquí en Cholula y en Cacasla, que es de representar esta pequeña franja blanca para contrastar justamente las formas, porque si no se pusiera esta franja blanca digamos, en el perímetro de la forma, pues simplemente no podríamos distinguir que aquí habría un brazo sin una mancha roja que no tendría forma, y entonces en los fondos oscuros, tanto en el área maya como acá más tarde en Cholula, se hizo este recurso de poner, digamos, una línea de contraste en estas figuras de fondo oscuro, como después esta convención continuó también en los códices del posclásico tardío. Otra cosa interesante es que en Cholula empieza a aparecer, digamos, esta forma de representar la textura, que bueno, un poco mi propuesta es que también se están inspirando en estas vasijas o estos platos, digamos, del área maya, por esta forma de representar los pelillos de una forma esquemática y equidistante, algo que también vamos a ver acá en los platos de Cholula. Una cualidad que, por cierto, se va a quedar como una convención muy fuerte aquí en el Valle de Puebla, Tlaxcala,
a tal punto que, por ejemplo, el Códice Borgia, si comparamos las dos imágenes, vemos que esta costumbre o esta manera de representar el pelo animal, pues guarda también un esquema, digamos, muy semejante, ¿no? Esas son algunas de las cosas que hemos visto no solamente en la técnica, sino en ciertas convenciones plásticas, como por ejemplo estos triángulos dentados para hacer una abstracción de las escamas del cocodrilo. Después lo vamos a ver en el Códice Borgia justamente con unos rombos dentados para hacer una asociación esquemática con las escamas del reptil, ¿no? Entonces, y otros ejemplos, por ejemplo, en este caso de este plato, por ejemplo, que se llama tipo palmar, que parece ser también de la región de Campeche, bueno, donde se ven aquí las motas, digamos, del jaguar, alrededor de ese jaguar, que por cierto aparece ya muerto. Y tenemos aquí esta forma también en el Códice Nútero, o sea, como que es una época en donde hay un intercambio de ideas, vamos a decirlo así, y esto se está manifestando en los objetos, sobre todo en la cerámica, que es la que tiene mayor permanencia por su durabilidad, ¿no? Otro elemento también son las famosas bandas de chevrones que vemos aquí en estas vasijas mayas, y que después para las convenciones de la tradición mixteca Puebla vamos a ver como camino de guerra, bueno, en el Códice Vindobonensis o, por ejemplo, en el manuscrito número 20 de Oban, donde tenemos justamente esta señalización de caminos de guerra. Entonces, y una cosa también muy interesante de reflexionar y de traer, digamos, a colación, es que lo que vamos a ver es que en las diferentes épocas de la cerámica de Cholula, hablando, digamos, del posclásico temprano, del posclásico medio y del posclásico tardío, como les he venido diciendo, pues el repertorio de símbolos que está representado en estas vasijas pues va cambiando. Aquí ya mostramos este ejemplo y es bien interesante porque en estas vasijas tempranas polícromas empiezan a aparecer, por ejemplo, motivos de pulpos, motivos marinos, lo que confirmaría, digamos, un nexo con la región de la costa del Golfo. Estamos presumiendo que la influencia del área maya viene a través de la región del Golfo y tenemos estos motivos de, no sé si alcanzan a ver ustedes aquí, tenemos la cabeza, digamos, del pulpo y acá tenemos pues los tentáculos. En este caso le pusieron una especie de coronita. Seguramente, como en otros casos, puede estar asociado quizás a un linaje, ¿no? O a algún grupo que estuviera identificado, digamos, con estos animales. Acá tenemos un plato que también tiene pulpo. Aquí está un poquito más difícil de entender la imagen. Les traje este acercamiento para que pudiera verse un poco mejor. Tenemos igual, ¿no? Una cabeza de pulpo, también está como una especie de coronita, y acá tenemos los tentáculos. Entonces, por alguna razón, que seguramente no es una razón accidental, sino que estos motivos nos están hablando justamente de lo que está pasando en esta primera época, donde empiezan a aparecer estas vasijas polícromas. Y vemos también, bueno, es un fragmento que me hizo favor aquí de Sergio Suárez, destacado arqueólogo de la zona de Puebla, aquí presente también su esposa, que me han generosamente ayudado en mis investigaciones, y tenemos este pequeño fragmento donde pues también vemos a un pulpo, digamos, la cabeza en una vista bilateral, y acá tenemos en un eje de simetría bilateral también los tentáculos, ¿no? Entonces, pues no son casos aislados, digamos, si hay varios casos. Aquí hago la comparación también con la representación de un pulpo en una forma de positivo y negativo, justamente como se ven los tentáculos en este vaso del área maya. Y bueno, lo que es muy interesante es que estos motivos marinos, vamos a decir, desaparecen y empieza a aparecer otro repertorio de símbolos completamente diferente al anterior. Y empiezan a aparecer estos platos con cabezas que, bueno, yo interpreto como cabezas decapitadas, que tienen aquí, por cierto, una forma muy distintiva, como si fuera, vamos a decir, es una especie de corte como mohicano,
donde está, digamos, simplemente está tonsurado, digamos, toda la cabeza, simplemente se están dejando, digamos, este cabello a peine. Bueno, hay una mención que hace Sagún, Bernardino de Sagún, que él dice que los toltecas pues tienen también esta costumbre de llevar el pelo tonsurado. Pero bueno, si no nos convence mucho esto, acá tenemos otro ejemplo. Este es también otro de los platos, digamos, más llamativos de este periodo medio. Y bueno, aquí sí ya se ve un poquito más claro que se trata, digamos, de una persona, bueno, de una cabeza, ¿no? Acá son el torrente sanguíneo, digamos, de una cabeza decapitada. ¿Y cómo sabemos que es a través, o que fue una cabeza por sacrificio? Porque tiene estos plumones que sabemos por las fuentes históricas que estos plumones eran pegados para los que iban a morir en sacrificio. Entonces, en esta época, acá tenemos también otro símbolo, es una mano cercenada, acá tenemos los dedos, y esta es una convención, como les decía, para representar la médula ósea. Entonces, tanto las cabezas decapitadas como manos cercenadas, también acá tenemos otra vez el pulpo, bueno, vamos a ver unas escenas más, pero bueno, antes de pasar a eso, en esta época, justamente el repertorio de las vasijas cambia y empieza a aparecer un repertorio sacrificial. Y este repertorio sacrificial, según mi interpretación, pues es un repertorio que traen los toltecas, justamente, y coincide, lo que es muy interesante es que coincide la aparición de estos motivos con la llegada de los toltecas chichimecas a la ciudad de Cholula, que se ha estimado más o menos entre el 1150 y el 1200 después de Cristo. Y curiosamente es justamente con la llegada de esto donde pues los toltecas realmente no tienen esta tecnología. Esta tecnología y estas vasijas, como ya vimos en la época anterior, ya se fabricaban por gente local, posiblemente por la influencia de olmecas xicalancas. Y lo que pasa es que los toltecas, al llegar a Cholula, lo que hacen es imponer un repertorio, porque a través de ese repertorio se va a manifestar la ideología. Y como, digamos, llegan estos toltecas, aparentemente lo que dicen las fuentes es que desplazan a los olmecas xicalancas, entonces es a partir de esta época donde se empieza a ver justamente este repertorio sacrificial. Acá tenemos, bueno, otra vasija muy parecida a la que les mostré anteriormente, por lo que yo estoy, y acá tenemos un caso, bueno, el único que yo he encontrado de mis estudios que he realizado, el único caso donde efectivamente tenemos a un personaje, no sé si alcanzan a ver aquí su nariz, sus dientes, la cinta, digamos, que detiene el yelmo, y un gran yelmo en forma de pulpo. Entonces, aparentemente, digamos, yo lo que estoy interpretando es que, bueno, estos grupos, posiblemente olmecas xicalancas, de alguna manera se quedan, ¿no?, en algún sentido, y hay una forma, digamos, de fusión donde se hacen presentes a través, digamos, de estos símbolos que los habían identificado, pero donde también se recibe, o se modifica, digamos, también este tipo de vasijas con símbolos que tienen un repertorio sacrificial. Acá tenemos pues otro tipo de vasijas, tienen también sus agarraderas para poner aquí un lazo para poder sostenerlas. Cambia también un poco, se incorpora ya la figura humana en esta época. Entonces un poco lo que después de esta larga exposición es un poco para ubicar justamente la pregunta de cuándo pudieron haber sido hechas esta vasija, y bueno, la conclusión, un poco lo que les quiero compartir y comentar es que, bueno, por el estilo de las vasijas y por el repertorio, digamos, también de símbolos, es muy posible que esta vasija se haya fabricado entre 1150 y 1350, ¿no? ¿Por quiénes? Pues estuvieron involucrados los otomangues, porque fueron los que tenían la tradición alfarera, los olmecas xicalancas que incorporan o que traen la tecnología maya, y los toltecas chichimecas de alguna manera porque cambian el repertorio. Entonces, la pregunta de quién, pues en última instancia vamos a decir los toltecas chichimecas, pero que tienen este antecedente sin el cual no se puede entender esta vasija
porque bueno, tiene justamente esta tecnología que no tenían los toltecas, sino que se fabricó y que se inventó, vamos a decir, o se creó aquí en la ciudad de Cholula. Pero bueno, viendo un poco sobre el simbolismo, acá tenemos un símbolo en forma de rombo, dentado también, y acá tenemos lo que sería pues una especie de una versión simplificada de una pirámide, ¿no? Que es como el símbolo, este símbolo sintetiza lo que conocemos en náhuatl como el Altépetl, es decir, como el centro urbano. Entonces, este símbolo también, si ustedes van a la ciudad de Cholula, en el patio de los altares, esto también está grabado, lo que confirma que esto está hablando justamente de que es un lugar sagrado, un centro urbano, digamos, importante, y esto simplemente es como dos juntos, ¿no? Que también pueden estar relacionando los 4 rumbos del universo, ¿no? En la franja inferior, tenemos las representaciones para las plumas, porque las plumas en época prehispánica significaban algo precioso o algo sagrado. Entonces, seguramente esta vasija también tenía este alto simbolismo. Y ya viendo un poco el detalle de los símbolos que están representados, no sé si alguien del público puede ayudarnos a identificar este animalito que está aquí. Es un mono, ¿no? Ya las siguientes preguntas ya van a estar más difíciles, pero es muy interesante porque, bueno, aquí en el altiplano realmente no, el mono es un animal del trópico, ¿no? O sea, y este mono, aquí tenemos una forma para la convención gráfica de la semilla de cacao. Hay una simbiosis entre el mono y la semilla de cacao, porque resulta que el mono come la fruta del cacao, pero el mono también es el responsable de la dispersión de la semilla. En el mundo mesoamericano, el mono y el cacao están estrechamente relacionados y el mono también muy frecuentemente está asociado justamente a la fertilidad. Entonces, ¿qué hace un mono en una vasija de Cholula? Bueno, mi interpretación es que esto viene justamente de la época anterior, de estos olmecas xicalancas que vienen de esta región, de Campeche, Tabasco, más o menos esta región es la que se está ubicando para los olmecas xicalancas, dado que Xicalanco es el puerto que tenían los mexicas a la llegada de Cortés, y por eso sabemos que esta región, estos olmecas xicalancas posiblemente vienen de esta región. Acá tenemos lo que, bueno, ya que vieron las otras imágenes de pulpo, a lo mejor acá también pueden ustedes acompañarme. Claro que aquí los tentáculos apenas se alcanzan a ver, son estos brazos, digamos, o tentáculos color negrito. Entonces, bueno, también se hace presente esta simbología. Y bueno, tenemos del otro lado, bueno, olvidé traer estas imágenes, pero del otro lado también tenemos otros elementos, otros formas, digamos, zoomorfas, ¿no? Parecen ser también, yo le encuentro forma como de tlacuache, también el tlacuache tiene una cierta relevancia en la cosmovisión mesoamericana porque es como, dice Alfredo López Austin, como el Prometeo, digamos, para los mesoamericanos, porque es el que le da el fuego al hombre, ¿no? Acá tenemos esta otra vasija de esta misma época y ya para el 1350, 1550, tenemos lo que se conoce propiamente como las vasijas tipo códice, porque tienen símbolos muy semejantes a los que vemos en los códices. Aquí tenemos una vasija, bueno, un cuenco que tiene unas flechas, ¿no? Asociadas con el tema de la guerra, y ya son, digamos, lo que Eduardo Noguera, este arqueólogo que también trabajó esta región, que llama estas vasijas como policroma laca, porque son las que tienen como más, una apariencia más brillante. Acá tenemos vean ustedes que estas últimas vasijas que ya propiamente son el tipo de vasijas
de que propiamente podríamos ya llamar como vasijas de la tradición mixteca Puebla, porque ya tienen todo el repertorio que incluye, digamos, los símbolos anteriores más nuevos símbolos que también vamos a ver reflejados en los códices. Aquí tenemos 2 mazorcas de maíz y una garra de, perdón, garra de águila, y esto está relacionado también con los ciclos agrícolas. A final de cuentas, pues, los grupos mesoamericanos eran también pueblos agrícolas. Y se acuerdan de las manos cercenadas, los cráneos, acá tenemos también corazones. Estos símbolos que empiezan a surgir en el posclásico medio continúan para el posclásico tardío, porque realmente, digamos, hasta la llegada de los españoles siguen y persisten estos grupos toltecas chichimecas en Cholula. Entonces, este repertorio no solamente continúa aquí en el Valle Puebla Tlaxcala, sino que después lo vamos a ver justamente con los mexicas, por ejemplo, en la Piedra del Arzobispado, donde en la franja superior también tenemos estos mismos símbolos. Bueno, todo esto justamente para decir que esta segunda vasija, digamos, que escogí para poder platicarles el día de hoy un poco acerca de la historia que nos cuentan, justamente esta vasija podríamos ubicarla como una vasija, una copa, que seguramente también pues, fue utilizada, no sé si para servir pulque o quizás también chocolate. Aquí tenemos otra vez la convención que les decía para indicar que se trata del hueso. Obviamente, bueno, el tema de la muerte, pues claro, forma parte también de este repertorio, pero esta vasija, a diferencia de la anterior, pues sí la podríamos ubicar entre el 1350 y el 1500. Acá tenemos, son el tipo de platos, ¿no?, que tienen realmente una simbología muy semejante, por lo menos las que se fabrican aquí en Cholula, muy semejante a lo que vemos en el Códice Borgia. O sea, hay una relación, digamos, entre estos diferentes soportes, objetos que, por cierto, también fueron utilizados en contextos rituales. Acá tenemos otro tipo, ¿no? Como pueden ustedes observar, estas últimas sí tienen, digamos, un brillo más notable. Acá tenemos un símbolo que es un símbolo bastante abstracto. No sé si algunos colegas estén de acuerdo conmigo, pero bueno, yo estoy interpretando que este es un ojo. ¿Y por qué lo interpreto? Porque en los códices justamente los ojos se ponen con una manchita roja que Pablo Escalante propone que es la conjuntiva del ojo, y esto pues puede ser una forma muy abstracta de representar un símbolo que se conoce como el monstruo de la tierra, que está asociado a la cueva, que está asociado al origen de los seres humanos en la cosmovisión mesoamericana, ¿no? Acá tenemos también otra vez plumones asociados al tema del sacrificio. Acá es un símbolo que se conoce en náhuatl como el Xicalcoliuqui, que es un símbolo que está asociado al movimiento y al viento, y aquí esta es una forma muy esquemática de representar las mariposas. Entonces, lo que va pasando para el posclásico tardío es que el repertorio aumenta, ¿no?, y se vuelve, digamos, más complejo, casi como lo que pudiéramos ver en los códices. Acá tenemos otra vez un mono y tenemos aquí aves y plumas para esas vasijas también muy elegantes. Acá ya se las había presentado. Entonces, bueno, lo que sucede, lo que podemos ver a través de la cerámica es cómo se están manifestando cambios históricos a través no solamente del estilo de las vasijas, sino del repertorio de símbolos que están manifestados o están plasmados en las vasijas, y cómo las diferentes etapas que los arqueólogos han identificado también en las diferentes estratigrafías, pues que una vez que se ubica temporalmente y se hace el análisis de cómo se está comportando el estilo y el repertorio, también con ayuda de las fuentes históricas, pues vamos tratando de entender estos objetos que ciertamente fueron sustraídos por saqueo o por
o por encuentro fortuito. Entonces, desafortunadamente estos objetos pierden su contexto y se requiere, digamos, de una investigación. Afortunadamente, pues ya llevamos mucho tiempo, digamos, haciendo investigación histórica y arqueológica a lo largo de la historia de nuestro país, y esto nos permite poder situar estos objetos en el tiempo, entender su significado y saber que también no fueron objetos aislados, sino que forman parte de una época y que cada uno de estos objetos justamente nos está hablando de esa época y claro, luego ya que entendemos eso, ellos asimismos nos dan información para entender justamente este contexto, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguna persona del público quiere hacer una pregunta de toda la información que estuve platicando, podemos regresar si tienen alguna duda o algo que quieran comentar o que podamos explicar un poco más ampliamente. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Agradecer su participación y sobre todo compartirnos toda esta investigación que ha estado realizando, la felicitamos. Gracias. Y yo quería preguntarle, este tipo de decoración, estos tipo de objetos tan decorados, ¿eran para algún evento en especial, para una élite o había diferencias, por supuesto, con la cerámica, digamos, utilitaria de todos los días, estos objetos como que podrían ser encontrados como para una, o realmente podrían considerarse que podrían estar en una casa, ¿no? Por el grado de elaboración de la pintura y de la técnica esta que comenta usted de prepintado, ¿no? Que fue algo que se adquirió, ¿no? Sí, como digo, bueno, es una tradición que surge realmente en Cholula no por un azar, sino porque hay una tradición por las condiciones geológicas del barro, por una habilidad, por un interés, digamos, de realizar estos objetos. Y efectivamente sí tenemos una enorme cantidad de vasijas que pues no tienen, digamos, las cualidades plásticas de estas que he mostrado a lo largo de la exposición. Y bueno, realmente es muy posible que estas vasijas solamente fueran utilizadas por la élite y para eventos específicos como alianzas matrimoniales, como les decía, o sea, básicamente se sacaban para la boda del señor mixteco de la Mixteca Baja que se iba a casar con la señora de Cholula, para justamente, es una época, esto es muy importante decirlo, es una época en donde la política se privilegia por encima de la guerra, algo que no sucedió con los mexicas. Los mexicas, claro, hicieron alianzas matrimoniales con los señores de Azcapotzalco y con otros más, con la señora de Culhuacán, para justamente ellos también asumir una legitimidad política a través de los toltecas, pero realmente sí, estos objetos sí fueron hechos para estos contextos muy específicos y que nos están hablando de un tipo de política que surgió sobre todo entre el 1150, después de la caída de Tula, y que implicó, digamos, una dispersión también de grupos toltecas chichimecas a diferentes partes, pero aquí especialmente en Cholula, bueno, se empiezan a fabricar antes de la llegada de los toltecas, pero sí, aparentemente, son objetos que están muy, muy sofisticados, ya les hablé un poco de la técnica, entonces no cualquier persona tenía acceso. Sí se han encontrado de repente este tipo de vasijas en contextos que no necesariamente son de élite, pero lo que predomina sí es su uso muy restringido para la élite, y lo que estaba un poco más documentado, digamos, ya por los códices, es el momento en que eran usadas y que, bueno, en general, no solamente, pero que sí se utilizaban para eventos de alianzas matrimoniales, para armar toda esta red que se dio justamente entre nahuas y mixtecos y que realmente hizo, digamos, una colaboración. Y otra cosa interesante decir es que cuando muchas veces se habla de la tradición mixteca Puebla, durante mucho tiempo en la historiografía se dio preeminencia a los mixtecos y se pensaba que estas vasijas los habían inventado los mixtecos y la verdad es que no es cierto.
A pesar de que Caso, a partir de sus investigaciones, se hizo famoso por los hallazgos encontrados en la tumba 105 o 107 de Monte Albán, pues lo que es cierto es que las vasijas polícromas que aparecen en la Mixteca aparecen después de 1350. Entonces, contrario a lo que se piensa, estas vasijas finísimas no las inventaron los mixtecos, se produjeron aquí en Cholula. Y ya después, en el posclásico medio, sobre todo en el posclásico tardío, ya otros grupos, gente de las Cañadas de Oaxaca, de la Mixteca Baja, de la zona de Cuicatlán, también aprendieron, digamos, la técnica. Y lo que sucedió en ese tiempo es que había, digamos, una conexión entre las élites en general en Mesoamérica, que crearon un sistema de escritura y un sistema de comunicación que era comprendido por diferentes grupos, aunque la lengua no fuera la misma. Y esta es parte del discurso gráfico, digamos, que se estaba estableciendo con estas élites, no solamente del Valle de Puebla de Tlaxcala, sino también de otros lugares, especialmente está muy documentado para la Mixteca, ¿no? Entonces, sí eran objetos muy, muy sofisticados y restringidos para la élite. No sé si alguien quiera… Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuando había un nuevo monarca en Tututepec, tenía que venir hasta Cholula a rendir culto. Mi pregunta para usted, ¿hacían intercambios comerciales cuando venían? Sí, no solamente hacían intercambios comerciales, sino justamente también estas vasijas también eran intercambiadas. O sea, vemos, digamos, vasijas mixtecas algunas, sobre todo en la época más tardía, hay algunos ejemplares de la Mixteca y también ejemplares que fueron hacia, por ejemplo, a la zona de Tehuacán, donde no se producían. Entonces, casi el fenómeno de la dispersión de esta tecnología y de este tipo de vasijas, desde mi punto de vista, está asociado también con la expansión de los toltecas chichimecas. Bueno, pues sí, este famosísimo señor Ocho Venado, rey de Tututepec, que conquistó la Mixteca Alta, que conquistó la Mixteca Baja, pues este señor no se conformó con las conquistas militares porque él no se sentía suficientemente legitimado como gobernante al no tener un linaje noble. Y entonces es por eso que acude a la ciudad de Cholula para ser, sobre todo, investido como señor. Es lo que dicen, algo semejante a lo que sucedió en Europa con los reyes, donde para legitimarse políticamente se coronaban en Roma o se coronaban por el Papa. Es algo más o menos parecido en el sentido de que Cholula, digamos, y los toltecas significaban un paradigma, no solamente un paradigma civilizatorio, sino también de las pocas culturas que tenía, digamos, un registro histórico de su linaje y que eso mismo propició que otras culturas mesoamericanas quisieran estar emparentados con los toltecas y en sus historias épicas o en sus historias originarias, muchos pueblos, inclusive crónicas mayas, hablan de que son descendientes de los toltecas. Y claro, siempre tenemos que tomar con reserva las fuentes históricas, pero de lo que nos hablan estas fuentes, más allá de que sea cierto o sea falso, lo cierto es que ellos se están reivindicando y reivindicándose como descendientes de los toltecas para aparecer o hacerse ver como un pueblo culto y civilizado, ¿no? Para mí esa es la lectura, digamos, más interesante, más allá de que podamos cuestionarlo, de si las fuentes históricas dicen la verdad o no, porque claro, todas las fuentes históricas fueron creadas con un propósito político. Lo cierto es que en las fuentes, en códices pictográficos y en crónicas del siglo XVI, constantemente vemos este discurso de ser descendientes de los toltecas, ¿no?
Entonces tuvieron una gran influencia ideológica, vamos a decir, sobre todo en el centro de México, pero también hasta la zona de Cuixtlahuaca. Por ejemplo, los lienzos de Cuixtlahuaca justamente hablan de que Xelhuan, este líder tolteca, llega hasta la Mixteca Alta, ¿no? Y son todas estas redes, todos estos tejidos que se van haciendo, sobre todo a partir les digo, de la caída de Tula, más o menos en el siglo XIII, o sea, entre 1100 y 1200, ¿no? No sé si le respondí a su pregunta. Doctora, pues nada más reconocerle la facilidad con que nos dio su conferencia para entender con toda esta metodología y esta didáctica de la línea del tiempo por un lado y por otro lado de estas diversas culturas regionales de México a través de 1500 años. Seguramente la cerámica policromada, como ya lo explicó ampliamente, detalladamente y muy sustentada, obedecía, como bien dice, a eventos religiosos importantes, eventos políticos, expresiones de poder a través de las diversas formas, pero me queda la pregunta de qué pasaba en todos esos 1500 años con una cerámica que aún ahora todavía se utiliza, digamos, en lo cotidiano en los hogares. Los jarros donde todavía se sirve el agua o el pulque, los platos donde aún a la fecha se hacen para la utilidad diaria y una serie de vasijas y de cerámica mucho más simple, pero muy viva todavía en muchas de las regiones de las que estamos hablando aquí, particularmente en Puebla, pues en la Sierra Norte, por decir algo, ¿no? En fin, ¿qué pasaba con toda esta cerámica utilitaria? Sería la pregunta. Pues digamos que cerámica en Mesoamérica, y eso es una cosa interesante decir, el momento del inicio de Mesoamérica se toma justamente a partir de la fabricación de cerámica. Claro, cerámica, como bien dice usted, hay cerámica de todo tipo, hay cerámica que es totalmente utilitaria, que es para el consumo de los alimentos, de las bebidas, en fin, muchos otros fines que se tenía para la elaboración de objetos de cerámica. Y hay una distinción tanto por la tecnología, digamos, que se implicaba una cerámica polícroma, que le digo, empezó a producirse aquí en esta región como a partir del 900, ¿no? Mediados de 850, 900, la cifra más temprana de carbono 14 es 830, pero casi todo el mundo está de acuerdo que empezó a fabricarse a partir del 900, ¿no? Entonces esa es una fecha conservadora. Pues yo lo que pienso es que justamente, o sea, no es gratuito que, por ejemplo, aquí haya surgido la cerámica talavera. O sea, las cosas de la historia no se dan por casualidad, sino hay un proceso y hay una tradición cultural que continúa y que continúa hasta el día de hoy, como bien dice. Y esto no sucede, eso no sucede en Chalco, eso no sucede, vamos a decir, en otros lugares, no sucede, por ejemplo, en Veracruz. Claro, hay muchísimos pueblos que siguen produciendo objetos de barro, porque es algo que está al alcance de la gente y que la gente sabe hacer, y que unos tipos de objetos lo hará para la vida cotidiana y otros objetos estarán reservados, como también nosotros actualmente hacemos, para eventos y acontecimientos especiales. Aquí la diferencia es que estos objetos están sirviendo para establecer redes políticas, no con el vecino de al lado de la casa, sino con otros grupos. Entonces, pareciera ser que un objeto que solamente sirve para tomar, no sé, chocolate o pulque, no es solamente la labor funcional del objeto, sino la ocasión en que es utilizada. Eso, no solamente que es sofisticado el proceso y que realmente estamos hablando de cientos de años de experimentación, porque, por ejemplo, para descubrir qué pigmentos eran los que sí soportaban altas temperaturas. Por eso, por ejemplo, no vemos vasijas pintadas color azul o verde, porque normalmente son pigmentos vegetales. Y esos
al momento de cocerlos, pues simplemente se carbonizaban. Por eso tenemos más bien colores tierra o colores cálidos, rojos, cafés y de este tipo, o sea, amarillos anaranjados, porque son derivados de pigmentos minerales que alcanzan altas temperaturas. Entonces, todo tiene su explicación, vamos a decirlo, y sí, realmente, claro, hay una producción muy amplia de objetos que resuelven problemas de la vida cotidiana, pero que no necesariamente tenían una alta sofisticación. Estas vasijas o estos platos también eran para servir alimentos, en eso son iguales, pero la tecnología es diferente y el uso y el empleo de esos objetos, cada cosa tiene su uso, ¿no? Y su importancia, digamos, en términos de entender las relaciones políticas que se estaban estableciendo en ese tiempo y que las vasijas eran un vehículo, vamos a decir, para sellar esas alianzas. No sé si alguien tiene un comentario o pregunta. Sí. Una pregunta al respecto de los soportes trípodes y que tienen por lo regular este tipo de formas más como serpentinos o zoomorfos, y ya se transforma de lo como almenado que estaba de moda, podríamos decir, como en el clásico teotihuacano. O sea, ¿cuál es o cómo se da ese cambio? De los soportes. Ajá, o por qué hay una diferencia en ese formato. Es interesante que, vamos a decir que las diferentes maneras de hacer las cosas van a ayudarnos a establecer la identidad de los grupos que las hacen. Entonces, los teotihuacanos, por ejemplo, ellos impusieron una moda de hacer soportes más bien rectangulares, exentos, a paño, digamos, con la pared exterior de la vasija, y ellos, pues vamos a decir, impusieron esa moda. Y de hecho, esa moda la vamos a ver, por ejemplo, en Tikal o en la zona maya, donde hacen vasijas con barro maya, pero están copiando los modelos teotihuacanos. En el caso de los soportes zoomorfos, seguramente tuvieran algún simbolismo, y también es interesante que, por ejemplo, en la Mixteca son más comunes los soportes cónicos, por ejemplo, y en Cholula no es que no hubiera soportes zoomorfos en la Mixteca, también los hay. Por ejemplo, hay soportes en forma de jaguar o en forma de pico de águila o en forma de serpiente, entonces va variando. Posiblemente estos soportes sí estaban relacionados, digamos, con el simbolismo para el que fueron usados estos objetos, pero la verdad yo estaría especulando, habría que ver el contexto, por ejemplo, de localización de una vasija precisa para poder hacer algunas hipótesis de la relación del simbolismo, digamos, de los soportes con el uso de esas vasijas, ¿no? O sea, sí hay claramente una manera distintiva por cada época y cada cultura, y en este caso, bueno, los cholultecas pues estaban, digamos, muy interesados en hacer estos soportes. Sobre todo tenemos soportes zoomorfos, pero también hay soportes abstractos, ¿no?, que no tienen formas geométricas. Aquí hay unos soportes, aquí en el Museo Amparo justamente hay otro tipo de vasijas que no presenté ahora porque ya era extenderme demasiado, pero hay unas vasijas que tienen un fondo negro con un labio rojo y sus soportes son, por ejemplo, cónicos y no tienen pintura, ¿no? Entonces, claro que eso va manifestando también, digamos, tiempos, épocas, modas, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? De nada. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Sí. ¿Hay algún libro o seguimiento acerca de los pigmentos utilizados y las zonas geográficas en Cholula? Zonas geográficas, perdón. ¿Hay algún como seguimiento, algún estudio o libro en el cual se encuentre como los pigmentos utilizados de los minerales que se utilizan para aplicarlo a la cerámica y de qué zonas geológicas de Cholula provienen?
Bueno, hay algunos estudios, sobre todo de activación neutrónica, de un investigador que se llama Edward Neff, donde se centra un poco en el tema de las variedades que puede haber en el Valle Puebla-Tlaxcala, pero realmente es interesante porque aquí en Cholula como que no ha habido tanto interés de hacer una investigación de los pigmentos, porque muchas veces estas investigaciones llevan atrás de estas investigaciones preguntas sobre su procedencia, ¿no? Sobre todo los estudios de activación neutrónica, que justamente el objetivo de estos estudios es determinar el posible yacimiento de barro de las vasijas. Pero aquí en Cholula no hay ese problema, porque cualquiera que haga una casa en Cholula se va a encontrar con cerámica. O sea, es tan abundante y tan imponente su presencia que como que los estudios se han derivado hacia otros intereses, ¿no? En el área maya sí hay como más estudios de los pigmentos y hay estudios, digamos, generales de la arqueología de Mesoamérica donde se determina justamente que uno de los pigmentos más utilizados, por ejemplo, es la hematita o el ocre y sus derivados en las diferentes concentraciones de hierro. Pero la verdad, más allá del estudio de este señor Neff, que hace una aportación en un libro que se llama justamente Mixteca Puebla Discoveries, él habla un poco sobre el tema de los pigmentos y de los yacimientos de barro, y también creo que el doctor Sergio Suárez tiene algo publicado sobre el tema de los pigmentos, pero no me acuerdo en este momento si hay algo, así una información específica. Yo creo haber leído algunos informes donde hay estos datos, pues, pero como le digo, curiosamente no ha sido un tema, digamos, de preocupación de las investigaciones arqueológicas, porque justamente, bueno, o sea, podría ser interesante para mí de todas maneras, pero no ha sido, digamos, un tema como de mucho interés, especialmente para estas vasijas, ¿no? De Cholula, sí. Bueno, una última pregunta. Sí. ¿Usted conoce en Cholula algún yacimiento de barro importante? Hasta donde yo sé, la gente que sigue produciendo vasijas en Cholula, seguramente son otros yacimientos de barro, porque ustedes saben que la geología y el clima y todo, digamos, no solamente del mundo, bueno, sino de aquí, de Cholula, antes había como lagunas estacionales, todavía hay reportes para mediados del siglo XX, y justamente en estos lechos de cuerpos de agua es donde se encuentran pues barro, digamos, de excelente calidad. Yo entiendo que la gente, porque bueno, tengo una alumna en Cuernavaca que justamente es ceramista ella, y justamente vine aquí a Cholula para conseguir barro de aquí para poder hacer la reproducción de la técnica, porque sigue en discusión. O sea, son hipótesis por ejemplo, yo tengo hipótesis que algunas las sigo de la arqueóloga Noemí Castillo y otras por observación y, digamos, investigación, pero pues no hay cómo hacer la recreación de la técnica para confirmar cómo se pudieron hacer esto. Entonces, pues fui a un lugar donde hacen vasijas y ellos dicen que, pues por ahí me dieron sus indicaciones de dónde se puede conseguir, porque pues solamente ellos saben, pero sí sé que siguen extrayendo barro para las vasijas que hacen hoy en día. O sea, la zona de Cholula. En la zona de Cholula. O sea, vaya usted a donde hacen tabiques. Ajá. Y ahí le dirán dónde puede conseguir barro, que claro, tiene que ser barro de aquí para que, digamos, tenga las condiciones geológicas, ¿no? Sí. Que todos los desgrasantes que ya van integrados al barro, o sea, todos los materiales que van incluidos, que muchos alfareros de otras partes de Mesoamérica lo que hacen es, por ejemplo, ponerle concha molida como desgrasante, o muchos otros, o sea, ceniza, muchas otras cosas que le van agregando al barro para que se le quite lo pegajoso, ¿no? Se le quite la plasticidad y sea más moldeable. Y en el caso de Cholula, pues digamos que esas condiciones las tienen de manera natural, prácticamente no le agregan nada, ¿no? Okay. Muchas gracias. Sí, no. Otra pregunta más. Sí. Hace como 2 años dieron un curso aquí en el Museo Amparo
en el cual yo participé, porque cada quien hizo un plato, una tacita. Estuvo verdaderamente hermoso, porque después nos llevaron a la fábrica. Y en la fábrica nos enseñaron cómo sacan los colores desde el punto de vista de piedra y desde el punto de vista natural. Ajá. Y verdaderamente hacen unas hermosuras. Quedé fascinado con ese curso y pues me quedó una gran experiencia, porque sí se aprende. Ah, me alegro mucho. Sí, o sea, yo creo que no es en vano que justamente aquí en Puebla haya toda esta tradición tan importante en la alfarería, ¿no? Porque hubo, digamos, un antecedente histórico de desarrollo justamente de esta actividad. La propia historia, digamos, de esta región, pues marca una producción muy, muy importante de estos objetos, ¿no? No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta. ¿No? Bueno, pues espero que haya sido de su interés, de su agrado, y espero verlos en otra ocasión, en otra oportunidad. Muchas gracias por su atención.